Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están? Les saluda su hermana en Cristo, Claudia. Hoy para compartir con ustedes el Evangelio del día de hoy, lunes, y es San Marcos, capítulo 3, del versículo 22 al 30. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a pedir la presencia de nuestro Señor para pedir su Santo Espíritu. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de los fieles. Ven, Espíritu Santo, toca nuestro corazón, nuestra mente, y haznos dóciles a tu presencia, para que podamos meditar tu palabra conforme a tu santa voluntad. Ven, Espíritu Santo, y pósate en nosotros para que podamos entender tu palabra, para que la hagamos nuestra. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de Dios: mientras tanto, unos maestros de la ley que habían venido a Jerusalén decían: está poseído por Belcebú, jefe de los demonios, y con su ayuda expulsa a los demonios. Jesús les pidió que se acercaran y empezó a enseñarles por medio de ejemplos. ¿Cómo puede Satanás echar a Satanás? Si una nación está con luchas internas, esa nación no podrá mantenerse en pie. Y si una familia está con divisiones internas, esa familia no podrá subsistir. De igual modo, si Satanás lucha contra sí mismo y está dividido, no puede subsistir y pronto llegará su fin. La verdad es que nadie puede entrar en la casa del fuerte y arrebatarle sus cosas si no lo amarra primero. Entonces podrá saquear su casa. En verdad les digo, se les perdonará todo a los hombres, ya sean pecados o blasfemias contra Dios, por muchos que sean. En cambio, el que calumnia al Espíritu Santo no tendrá jamás perdón, pues se queda con un pecado que nunca lo dejará. Y justamente ese era su pecado cuando decían: está poseído por un espíritu malo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, bueno, algo que yo puedo entender de esta palabra que es difícil y complicada, al menos en esto que dice que hay un pecado que no se nos perdonará, que es cuando calumniemos al Espíritu Santo, es cuando, por ejemplo, aquellos milagros que el Señor hace en nuestras vidas y ni siquiera somos capaces de creer y aceptar que es el Señor quien lo ha hecho, que es el Señor quien ha actuado en nuestras vidas. Entonces, si no es el Señor quien lo ha hecho, entonces ¿quién es? ¿Cómo se nos puede perdonar aquello que estamos blasfemando? Es el Espíritu Santo quien está actuando en nuestras vidas y ni siquiera somos capaces de reconocer que es el Señor quien ha transformado nuestra vida, nuestro ser, nuestra familia. Es el Señor que quizá ha sanado aquella enfermedad y no somos capaces de reconocer que es el Señor. Entonces, si no es el Señor quien ha entrado a limpiar mi casa de aquel alcoholismo, si no reconocemos que no es el Señor quien ha entrado a barrer aquella basura que estaba dentro de mi casa, de mi familia, de mi hogar, de mi interior, si no es el Señor quien entró
a quitar aquella basura, a sacar aquellos demonios, ¿cómo puede ser el demonio sacando al demonio? Pues no, el demonio, ¿cómo va a combatir contra sí mismo? Definitivamente, ese sería el pecado que no se nos perdonaría. ¿Cómo va a ser? Ese sería el pecado contra el Espíritu. ¿Cómo va a ser el Señor luchando contra el Señor? Entonces, si somos capaces de reconocer que el Señor ha trabajado en nuestras vidas, si somos capaces de reconocer que el Señor ha trabajado en mí, quitando ese chisme, quitando esa ira, si yo era capaz de golpear a mi hijo, porque habemos muchas mamás o muchos papás que levantábamos el brazo contra nuestros hijos y ahora yo no soy esa mamá, ahora yo no soy ese papá. Si éramos ese papá, esa mamá, que decíamos un montón, una sarta de malas palabras, si somos capaces de reconocer que es ese Dios quien ha transformado nuestra vida, porque es Dios, porque no vendría el Señor a luchar contra sí mismo, es el Señor quien ha hecho esa obra en nosotros, porque no sería el mal haciendo un bien. Eso sería lo que no se nos perdonaría, no aceptar que es el Señor quien ha obrado en nosotros, porque el mal no vendría a hacer un bien en nuestras vidas. Es algo, hermanos, de lo que yo puedo entender y sacar un poco de lo que dice este santo evangelio. Hermanos, ojalá que podamos reconocer que el Señor viene y trabaja en nuestras vidas. Reconocer que Él es el que obra en nuestras vidas. Y no vengamos a pensar que son otras deidades que vienen en ayuda de nuestras vidas. No, hermanos, es el Señor que viene y trabaja en tu familia, en mi familia, en mi vida interior. Él es el que viene a salvarte, a salvarme, y que por Él, por su gracia, por su infinita gracia y misericordia, hemos podido cambiar tú y yo, poco a poquito, hermano. Que el Señor te bendiga a ti, a mí, en esta nueva mañana, y que podamos en este día y los días siguientes poder seguir meditando su palabra cada día. Le damos gracias al Señor, gracias a la intercesión de nuestra Madre María Santísima, para que nos lleve cada día a los pies de su Hijo. Gracias, Padre Santísimo, te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendecido día, hermanos.